Estimados amigos, mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso, les estoy saludando desde Moscú. En este vídeo yo quisiera conversar con ustedes sobre las circunstancias, sobre las causas de la muerte de uno de los líderes latinoamericanos más carismáticos. Se trata de Hugo Chávez, gran amigo de mi país, Rusia. La cosa es que cada vez más evidencias apuntan a que Hugo Chávez podría haber sido asesinado por Washington. Lo que ocurre es que estas evidencias son silenciadas por la prensa dominante como si no se tratase de algo que merece la atención o de algo grave. Otra explicación de este silencio mediático sería que el afán de Estados Unidos por eliminar a las personas incómodas para sus intereses no es noticia, no es algo interesante ni tampoco es un secreto, tal y como demuestran las recientes declaraciones del ex asesor de seguridad de Estados Unidos, el señor John Bolton. Este señor, que es además ex embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, se jactó en una entrevista de haber participado activamente en organizar golpes de Estado en otros países. Consultado sobre a qué se refería, John Bolton dijo que no iba a entrar en detalles. No obstante, acto seguido, él mencionó la crisis política en Venezuela en el año 2019, cuando él exactamente ejercía como asesor de seguridad de Estados Unidos. En aquel entonces, Estados Unidos, en la llamada comunidad internacional, reconoció al personaje como Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Esta intentona golpista, como sabemos, al final fracasó. Pero lo que no fracasó eran los supuestos planes de Estados Unidos de eliminar a Hugo Chávez. Esta intentona golpista, como sabemos, al final fracasó. Pero lo que sí resultó exitoso es el supuesto plan de Estados Unidos de eliminar a Hugo Chávez. Igor Kirillov es jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas. Igor Kirillov acaba de manifestar que las denuncias de la parte venezolana de que detrás del cáncer agresivo que le quitó la vida a Hugo Chávez podría haber estado Estados Unidos, dijo Igor Kirillov que esta versión tiene mucho fundamento a juzgar por los descubrimientos hechos por la parte rusa durante la operación especial militar en Ucrania. Según Igor Kirillov, la sustancia que le quitó la vida a Hugo Chávez y la existencia de esta sustancia fue confirmada por las autoridades venezolanas. Igor Kirillov dice que es muy probable que esta sustancia provenga desde Estados Unidos. Según sus palabras, Washington sí que produce este tipo de fármacos en violación del derecho internacional. De hecho, Claudia Díez, una de las integrantes del círculo presidencial en aquel entonces, habría envenenado a Hugo Chávez y fue trasladada a Estados Unidos con la ayuda de sus servicios de inteligencia. Según Kirillov, y lo voy a citar, el objetivo era evitar que los detalles de su cooperación con las agencias de inteligencia estadounidenses se hicieran públicos. Citando a las autoridades de Venezuela, Kirillov afirma que Estados Unidos estaba buscando formas de eliminar a Hugo Chávez desde el año 2002, donde intentaba usar en esta tarea a los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Por ejemplo, el actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene ni la más mínima duda sobre la procedencia artificial de la enfermedad que le mató a Hugo Chávez, y por ejemplo es algo que dijo en el año 2013 a la agencia France Press. Yo personalmente creo que hay que hacer una investigación a fondo. Tú sabes que algunos poderes en el mundo hace tiempo vienen ensayando armas para propagar virus, para propagar el cáncer, y yo creo que el comandante Chávez lo infectaron de este cáncer con alguna de esas armas. Hay una convicción personal que tengo. Tengo muchos motivos para tenerlo. Tengo mucha información también. Entre otros líderes que no tienen ni la más mínima duda de que Hugo Chávez fue asesinado se encuentra Evo Morales, expresidente de Bolivia. Es muy interesante además lo que reveló en una entrevista el intelectual latinoamericano Atilio Borón. ¿Lo mataron a Chávez? Sí, absolutamente. Está recontra probado. Está recontra probado. Hay un libro de Astolfo Sangroni que lo prueba.
Es un muchacho venezolano, un investigador de altísimo nivel que da todas las pruebas, y además yo, haciendo toda una investigación en uno de los laboratorios más avanzados de nanobiotecnología en Cuba. Me fumé un curso de 4 horas porque yo necesitaba que me explicaran cómo se hacía, y me dijeron cómo se hace. Se puede hacer. Hoy en día una tecnología que te la pueden aplicar a vos, a mí, a cualquiera de nosotros. Te inocularon cáncer, ¿no? No se inocula, es a través de nanocélulas que no hay que pinchar nada, simplemente le metes reiteradamente en el café, en un guiso, en lo que sea, y lo liquidas. Y la prueba, mira, los tejidos de Chávez los mandaron a 6 laboratorios distintos en el mundo, los 6 más capos del mundo oncológico, bajo condición de absoluta anonimidad, ¿no es cierto? Y ni siquiera procedente de Venezuela, mandaban los tejidos, uno de Japón, otro de... Bueno, el diagnóstico de los 6 laboratorios fue, primero, un tipo de cáncer extrañísimo, que sabían por libros que podía existir, pero que nunca lo habían visto. Pero uno de los laboratorios fue más allá y dijo, no solo es extrañísimo, pero además es un cáncer prefabricado, es un producto sintético de laboratorio. Es importante que el propio Hugo Chávez acusaba a las autoridades de Estados Unidos de estar detrás de su enfermedad. Unas acusaciones rechazadas por la señora Victoria Nuland. En aquel entonces, en el año 2011, ella ocupaba el cargo del portavoz del Departamento de Estado. Y en aquel entonces calificó estas declaraciones como horribles y reprobables. Pero es interesante que en el año 2020 esta misma señora tuvo que reconocer la existencia de laboratorios militares biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Para abordar la veracidad de la versión del asesinato de Hugo Chávez, decidí conversar con el analista venezolano. Su nombre es Ángel Tortolero, profesor investigador en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Con respecto al presidente Chávez, mira, por cierto, la diputada María León, histórica, compañera, ex guerrillera de 85 años de edad, y a este dato ya sigue siendo diputada del Parlamento, ha mantenido la tesis de que a Hugo Rafael Chávez Frías pues no los asesinaron. Y permanentemente todos los 28 de julio, en la fecha de celebración del cumpleaños del comandante en jefe, ha solicitado una comisión que se integra, una comisión nacional de todos los factores políticos, incluyendo los de oposición, que investigue a profundidad qué pasó, cómo fue la muerte del presidente Chávez. Esto lo traigo a colación porque nos sorprende que desde Rusia, al otro lado del mundo, visto desde aquí, desde Venezuela, un valiente oficial del ejército ruso salga y denuncie claramente y diga que tiene grandes sospechas de que el presidente Chávez efectivamente fue inoculado con un aparato o con un conjunto de elementos que le provocaron un cáncer terrible que no tiene parangón, que no tiene, vamos a decir, historial en la medicina tal y cual como la conocemos hasta ahora, o sea, con la poca información que tenemos en prensa. Chávez adquiere un cáncer Hodgkin, un cáncer muy agresivo, pero no tenemos mayores detalles porque corresponde a un jefe de Estado enfrentado al imperio norteamericano, y eso tiene unas consecuencias muy graves de carácter, vamos a decir, estratégico para el Estado. O sea, eso constituye un secreto de Estado. ¿Cuáles son las razones de la muerte del presidente Chávez? Porque está involucrado no solo la figura del presidente como tal, sino los estados que participaron en favor de su cura, en este caso el Estado Revolucionario de la República de Cuba, la cantidad de médicos que estuvo alrededor, y en Venezuela, pues todo el servicio de seguridad y estratégico de trabajo que se ha hecho aquí. Lo que no quita que esta hipótesis o esta tarea o esta aseveración del compañero ruso no deja de llamar la atención y nos prenda las alarmas. Y bueno, y en cualquier momento estoy seguro que la revolución bolivariana alcanzará el tiempo y tendrá lugar la investigación debida, porque se trata de un líder fundamental, de un hombre de un peso histórico muy grande para la revolución bolivariana, que nos ha dejado un gran legado y que nosotros estamos comprometidos a esclarecer todo lo que tenga que ver con él, porque es el líder fundamental de la revolución. Pero bueno, si no te puedo dar más elementos, no eso que tenemos una gran sospecha de que no lo asesinaron. Ahora se soporta esa sospecha sobre la base de ese trabajo que vino haciendo el ejército ruso, y que nos pone unos elementos que sí nos dan
suficiente fuerza para ir elaborando algunas hipótesis, entre ellas de que pudo haberse hecho en un laboratorio en Ucrania, todo lo que significaba, eso pudo haber sido inoculado por la enfermera del presidente Chávez, que está en los Estados Unidos, o por su jefe de seguridad, que también está en los Estados Unidos, o por cualquier otro personaje que haya estado cerca del presidente, porque el imperio, como usted bien lo sabe, camarada, opera en oculto y bajo la sombra, y siempre ataca a traición. O sea, ese es un método que lo hemos visto, lo vimos con Yasser Arafat en Francia, lo hemos visto en otras oportunidades con otros mandatarios que han sido víctimas pues, de esta agresión. Lo vimos con Qasem Soleimani en Irán, pero esto fue con un dron directamente. En este caso, lo hicieron paulatinamente. Si es que le validamos la tesis del envenenamiento, lo fueron envenenando hasta el momento de lograr su muerte como persona física, pues como persona espiritual y como hombre y como líder fundamental de la revolución bolivariana, pues creo que es imposible que lo maten, ¿no? En los medios de prensa, y se discutió en los medios de prensa del Estado venezolano, se abrió, se planteó esto como hipótesis, un clamor del pueblo venezolano, sobre todo del pueblo chavista, que se aclare en la situación de muerte del presidente comandante Hugo Chávez Frías. Pero aparte de eso, si el presidente fue asesinado, entonces se le prenden las alarmas a todos los presidentes progresistas del continente americano y a los que no son progresistas también. Entonces está en riesgo, está AMLO en México, Petro hoy en Colombia, mañana Lula en Brasil, Boris en Chile, los compañeros en Bolivia, o sea, todos los presidentes que osen contravenir las órdenes del imperio estarán en riesgo. Porque no hay que olvidar que esto no es una acción unilateral de una enfermera ni de un militar venezolano, que esto es una acción montada, si fue cierta y si es cierta, como sabemos todos, como sospechamos todos que lo es una acción montada, orquestada desde los aparatos de inteligencia y contrainteligencia norteamericanos, que son los expertos en inducir este tipo de conducta en contra de quienes adversan al modelo imperialista norteamericano. Nicolás Maduro Moro fue víctima también de un atentado de manera directa con un dron, montado ¿dónde? Desde la Colombia de Duque. Mira, alrededor de Chávez, alrededor de Nicolás Maduro, alrededor del pensamiento progresista, alrededor de Putin mismo, alrededor de Xi Jinping, alrededor de todos los hombres que con honor y con gallardía defienden la voluntad de su pueblo en el marco de la autodeterminación y de la multipolaridad. Bueno, siempre va a haber la tentativa del asesinato, del asedio, de buscar derrocarlo de alguna manera, porque Occidente sigue jugando al derrocamiento de los líderes pensando que los pueblos están dormidos. Y la sorpresa es que en Rusia el pueblo está con Putin, en Venezuela el pueblo está, pero no con Putin como persona, sino como Putin como el líder, el conductor de un gran aparato para defender a Rusia. Está en Venezuela al lado del presidente Maduro, como el hombre responsable, el timonel, el que lleva en sus manos el mando para llevarlos por buenos caminos, puertos seguros, el proyecto de revolución bolivariana, muy particularizado en Venezuela. Pero así están todos los países, protegiendo altamente la calidad y la cualidad para seguir avanzando en un proceso social que permita a los pueblos salir de la profunda crisis en la cual estamos involucrados. No llegamos al hambre porque tenemos amigos en el mundo. No llegamos a la devastación, el derrocamiento del Estado, pues contamos con la multipolaridad activa y comprometida, la de Rusia con nosotros, la cooperación de Rusia, la cooperación de Irán, de China, de Turquía, de la India. Fíjate que son diversos conglomerados, vamos a decir, diversos bloques de poder, todos distintos entre ellos, pero a la hora de defender el derecho de la autodeterminación, unidos como un solo hombre. La reunión de Putin con el Kogan y con Rashid de Irán es una cosa que debería llamar la atención de los norteamericanos y de Europa y del viejo Reino Unido, y ver que el mundo no es de ellos, el mundo es de los que nos aceptamos tal y como somos, en el marco de respeto. Por eso Venezuela sigue diciendo, somos amigos de la humanidad, respetamos al pueblo norteamericano tanto como respetamos al pueblo venezolano. Ahora, combatimos el imperialismo, que es la cosa más feroz que ha pasado en este siglo, una terrible embestida, porque embisten como las bestias, contra la humanidad y contra la paz. Sí, señor Ángel Rafael, le agradezco mucho sus respuestas, y yo, para poner punto en nuestra conversación, porque usted ha constatado que resulta que una serie prácticamente de líderes internacionales incómodos
para intereses de Estados Unidos, entonces resulta que fueron envenenados o tuvieron, así diríamos, enfermedades muy extrañas. Pero incluso yo diría que el presidente ruso Vladimir Putin, según las recientes declaraciones de un representante de la CIA norteamericana, su estado de salud del presidente ruso, según sus palabras, es demasiado bueno. Y entonces yo, para poner punto entonces en nuestra conversación, quería decirle lo siguiente, porque realmente qué coincidencia, si diríamos, tan interesante que todas las personas presuntamente involucradas en el fallecimiento de Hugo Chávez, todas estas personas se encuentran en Estados Unidos. Protegidas y sostenidas por el imperio más asesino del mundo, refugiados bajo su ala y protegidos allí. No solo los que atentaron contra la revolución y los que atentaron contra el presidente Chávez, sino los que saquearon este país, los que nos han robado monómeros, los que nos quitaron los que nos están quitando el oro en Inglaterra, los que propiciaron golpes de Estado, los que llamaron a la desobediencia de todo el orden institucional venezolano. Bueno, en fin, todo aquel que se declara enemigo de Rusia, de China, de Irán, de Turquía o de cualquier país no alineado a los mandatos imperiales, terminan viviendo en los Estados Unidos, donde tienen un paraíso de protección y donde los Estados Unidos dicen que no tienen que ver, no son injerencistas, pero tenemos 7 bases militares en Colombia, tenemos no sé cuántas bases militares entre públicas y ocultas en toda Europa del Este, atacan a Rusia a través de Ucrania, tienen la tentativa a través de Finlandia, sí, atacan a China con la visita de Pelosi a Taiwán. O sea, ¿quién es el agresivo en el patio? ¿Quién es el patotero? ¿Quién es el delincuente del barrio que anda desestabilizando a la paz en el mundo? Los Estados Unidos de América. Estimados amigos, les agradezco muchísimo por estar conmigo durante este vídeo y les invito a que se suscriban a mi canal de Telegram ante nuevas leyes que se están adoptando en un occidente libre democrático, unas leyes que permiten eliminar canales como este debido a que su narrativa no coincide con la narrativa autorizada por Washington y por Bruselas. Muchísimas gracias y un cordial saludo a todos desde Moscú.